un podcast de Cooperativa. Crisis de seguridad, lo último, lo que conocíamos con Felipe Cofré hace un rato, ¿no? Un homicidio en Independencia, un conductor, un vecino de Providencia que le pegan un balazo que está grave en medio de un portonazo y así. Suma y sigue, supimos de los secuestros hace un par de semanas, hace 10 días. Queremos hablar de la crisis de seguridad en medio, la figura de la ministra Steiner. Estamos con el alcalde de San Bernardo, que estuvo ayer hablando de estos temas en el Congreso, Christopher White. Alcalde, buen día. Muy buenos días, un gusto de saludarlo y de poder conversar con ustedes. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. Oiga, el gobierno llegó prometiendo emergencia en seguridad y está siendo cuestionado no solo desde la oposición, sino también por alcaldes oficialistas como Daniel Reyes ahí en la Florida, que pidió un golpe de timón. ¿Usted se suma a esas críticas o efectivamente ve que hay en este mes y medio de gobierno del presidente Kast algún avance en comunas como la suya? La verdad que es difícil no oponerse como muchos lo están haciendo, porque la verdad que se había generado un ambiente de expectativa súper importante a propósito de conceptos como gobiernos de emergencia, medidas de emergencia, y la verdad que lo que uno ve es un gobierno de emergencia cero a partir del 11 de abril o un gobierno en modo avión, porque la verdad de las cosas que hay varios que estamos tratando de hacer cosas para tener una mayor seguridad a nuestras comunidades a propósito de amanecer diariamente con titulares como los que ustedes acaban de mencionar. Si esto no es en particular de una comuna ni de una región, es un problema de característica nacional, y cuando uno ve que la discusión está dimensionada en cosas particulares, personales, como un problema con la jefatura de la PDI, y no respecto a acciones concretas que la comunidad diariamente nos exige, es difícil no estar de acuerdo con lo que todo el mundo está planteando, que la verdad pareciera ser un desgobierno en materia de seguridad, que sin duda es la prioridad número uno para todos los chilenos. Ahora, cuando el gobierno entrega semanalmente por transparencia los indicadores de homicidios, por ejemplo, o de ingresos irregulares, que conocemos un poco menos, los indicadores nacionales muestran algunas bajas, alcalde. ¿Eso no se refleja todavía en comunas como la suya, como San Bernardo? Sí, lo que pasa que ese es un debate un poquito mentiroso, porque uno cuando va adquiriendo la experiencia y va viendo que de 100 casos que ocurren en su comuna, 50 no son denunciados, cuando usted va observando que hay gente que por temor en este tipo de extorsiones o de secuestros no denuncia, entonces va viendo usted que en el fondo no es que el crimen esté disminuyendo, lo que pasa es que está aumentando su poder de fuego y de acceso. Entonces yo creo que es errado pensar que porque hay menos homicidios las cosas están mejor. Lo que pasa es que el crimen organizado también entiende que se mate gente de manera irresponsable, como en algunos barrios ocurría hace un par de tiempo. Hoy día por el jefe en narco en un barrio está penado por norma, por decirlo de alguna manera, dentro de sus normas, y eso hace que la sensación de seguridad pareciera ser que cambia. Pero cuando usted ve que hoy día pareciera ser común que aparezcan metralletas, rifles de guerra en los territorios, granadas de mano, uno no quiere ser sensacionalista, sino más bien quiere advertir de que nosotros vamos paso a convertirnos como otros países de Latinoamérica y de Sudamérica se han ido transformando con el crimen organizado. Por lo tanto, eso finalmente es lo que nos impulsa a levantar la voz y poder haber ayer solicitado en la Comisión de Seguridad poder conversar estas cosas. Y la verdad que hay una sensación transversal de que hace falta un plan en esta materia. Pareciera ser que no hay plan, y si hay, nos gustaría conocerlo para colaborar. Para allá iba. La ministra Steiner, ¿ha tenido algún diálogo con ustedes, con los alcaldes, con usted en lo particular, considerando el escenario que, por ejemplo, ayer revela en el Congreso con las amenazas de muerte que ha recibido? Hace poco entiendo que tuvo un conflicto donde salió golpeado incluso con algunos comerciantes ambulantes, alcalde. ¿Cuál es la sensación que usted tiene respecto de la figura de la nueva jefa del Ministerio de Seguridad? El ministerio fue creado con un propósito que era liderar varios esfuerzos que hoy día uno desde el municipio ve en sesiones como el STOP o el Consejo de Seguridad Comunal, ¿sí?, donde se articulan ministerios, las policías, el municipio, el mundo privado, en torno a una estrategia común para enfrentar los problemas que existen. Cuando usted ve un ministerio que pareciera ser que no va a las sesiones, porque eso es lo que ayer mencionaban algunos diputados, cuando termina la prensa dando explicaciones en vez de acciones,
es difícil, digamos, poder objetivamente hacer una evaluación de trabajo. No digo que en un mes se pueda cambiar un problema estructural y déficit gigante como el que tenemos, pero lo que uno esperaría es que si durante una campaña presidencial hubo un discurso donde mayoritariamente se pusieron las fuerzas en seguridad y en la práctica uno no está viendo acciones, es más, se planteó con bombo y platilla la salida de inmigrantes, y lo que ve uno es algo mínimo, y la gente también se lo comenta a uno. O sea, en el fondo estamos en una crisis que nosotros hablamos de, pareciera ser un desgobierno en materia de políticas de seguridad, porque si tuviéramos un plan, una estrategia, un camino, claro, nosotros podríamos entender y debatir sobre eso, pero hoy día ni siquiera podemos debatir de eso si no sabemos cuál es el plan. Sí. De hecho, vemos anuncios que van a sacar el plan Calle Sin Violencia, o que iban a sacar el 3%, después que lo reponen, entonces además uno ve incertidumbre. Ya, le entendí el concepto del modo avión, pero habla de desgobierno. Usted, en comparación a lo que había hasta febrero, ¿está mejor, está peor o está igual? Yo creo que está peor. Y quiero dar algunos datos para poder decir que está peor. O sea, nosotros hoy día tenemos en San Bernardo 50 carabineros menos operativos. Y no solamente San Bernardo. Y la verdad que hoy día cuando vemos una brecha importante entre distintas comunas, por dar algunos datos, hay un dato fundamental que se llama la brecha de cobertura, que tiene que ver con los delitos violentos que ocurren en las comunas versus la tasa de carabineros cada 100.000 habitantes. En el caso, por ejemplo, de las mejores comunas, Vitacura, usted tiene 814 delitos violentos y tiene cada 100.000 habitantes 111 carabineros. En Las Condes tiene 808 delitos violentos y 90 carabineros. En el caso de San Bernardo, 2.700 delitos violentos y 112 carabineros. Entonces, cuando usted ve esto en la región metropolitana, de que la distribución es distinta y es diferente, y uno ve que en el fondo cuando hay partidos de fútbol y le sacan los pocos carabineros para ir a cumplir otras tareas, y no hay una explicación objetiva y formal de esto, uno también siente preocupación y siente que las cosas van de mal en peor, porque anteriormente cuando teníamos este tipo de problemática, había a lo menos una sensación de asegurar condiciones mínimas para poder avanzar. Y hoy día lo que uno ve en la práctica es que más allá de anuncios, en la práctica seguimos esperando. De hecho, me parece súper desafortunado cuando en el titular aparece: le pedimos a todo el mundo que tenga paciencia. ¿Cómo yo le pido paciencia a la gente si lo están secuestrando, si encuentran un fusil de guerra, si una niña que venía a un recital recibe una bala loca? ¿Cómo yo les pido paciencia a mis vecinos? Entonces, es el mundo al revés. Y bueno, ayer nosotros fuimos con una intención propositiva al Congreso. De hecho, varias de las cosas que le estoy planteando, le solicité ayuda a los diputados para que oficiáramos y preguntar certeza: ¿qué pasa con el plan Calle Sin Violencia? ¿Sale o no sale? ¿Se mantiene? ¿Se fortalece? ¿Qué pasa con la dotación de carabineros? ¿Cómo vamos a enfrentar esto pensando que en el mejor de los casos en 6 meses más vamos a tener resultado de más carabineros? Mientras tanto, estos 6 meses, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal? Fíjese usted que el 21 de agosto debiese implementarse la ley y ya estando en mayo no tenemos claridad del reglamento que de alguna manera organiza la implementación de esta ley. Es decir, va a empezar a funcionar una ley sin tener un reglamento. Entonces, como usted puede ver, el problema es mucho más severo y la verdad que yo se lo decía ayer a los parlamentarios con el mejor de los ánimos, yo creo que todavía estamos a tiempo de parar esto, pero lo que uno ve es que los tipos van 4 o 5 metros más adelante y pareciera ser que ya no va a haber vuelta atrás, porque no hay una voluntad política de pararlo. Alcalde Coaite, muy buenos días, le saluda Paula Molina. Quiero preguntarle respecto a cómo esta situación se ve quizás complicada por los efectos económicos que estamos viendo en estos días, ¿no? Una de las cuestiones que rivaliza con la preocupación urgente de la ciudadanía por la seguridad es la preocupación, por ejemplo, por la inflación, que ha ido en aumento, tanto la cifra o la proyección como la alarma entre la ciudadanía, la preocupación en la ciudadanía. ¿Cómo ve que un fenómeno como la inflación puede hacer más complejo, por ejemplo, estos temas de seguridad para un municipio? Sí, me parece una muy buena pregunta porque también apunta a un tema de incoherencia en la práctica de lo que uno está observando, porque gran parte de este gobierno, en el gobierno anterior, criticó bastante el concepto refundacional o criticó bastante el concepto retroexcavadora,
y hoy día está haciendo exactamente lo que criticó. Cuando uno ve el segundo piso de la moneda, pareciera ser que están jugando al Monopoly, a propósito de poner piezas para allá, piezas para acá, pero la gente y sus preocupaciones pasan a un segundo plano. De hecho, hay gente de la misma coalición del gobierno que ha dicho que la estrategia de haber subido los aranceles de la benzina de la manera que la subieron fue un error. Podíamos perfectamente haber generado una estrategia distinta y en el fondo, de alguna manera, no hacerle sentir a la gente más vulnerable las consecuencias de esto, que además, a ser honesto, nosotros como municipio lo vivimos día a día, porque la cantidad de filas que hay hoy día, donde nosotros aportamos recursos para colaborar con la familia, se ha duplicado y la verdad que estamos preocupados, porque ¿con qué recursos podemos seguir colaborando? Entonces, sin duda, esta situación de desfinanciamiento genera en la comunidad preocupación y por ende una peor calidad de vida, pero también quiero agregar otro elemento. En los sectores más vulnerables, donde hay gente que para poder sobrevivir va a una feria, a una cola, para juntar las 2 lucas para poder subsistir el día, está al frente de un jefe narco que también está ofreciendo todos los días ayuda y colaboración para sostener a sus hijos, para sostenerla a ella. Entonces ahí hay una pelea que se está perdiendo hoy día en el territorio, y donde los delincuentes van 10, 15 metros más adelante. Si hoy día salir a delinquir es fácil, de 10 casos, la probabilidad que te atrapen es 1 de 10. Entonces tenéis 9 casos que podéis salir y no te va a pasar nada porque no tenéis policía, no tenéis infraestructura para que te puedan sorprender. Por lo tanto, la sensación que hay es que efectivamente nosotros estamos muy sobrepasados. Alcalde, respecto al MEPCO, que claro, no se utiliza de la misma forma ante este impacto por la guerra en Medio Oriente, es una decisión que toma desde el Ministerio de Hacienda y lo que hace es que se traspasa de alguna manera directo el aumento en el precio internacional del petróleo. Ahora, ¿qué espera usted, por ejemplo, para mañana? Porque hay preocupación, o para este jueves, para esta semana, respecto a si suben o no las bencinas. Usted decía, los municipios que dan las primeras ayudas ya están viendo filas en el caso de su comuna y además frente a la, de alguna manera, competencia que representa ayudas sociales que se pueden entregar desde sectores delictivos. ¿Cómo ve lo de esta semana? Porque no está claro si suben el precio de las bencinas todavía o cuánto va a subir. Yo de verdad lo que espero es que no suban las bencinas. Yo espero que el gobierno, con todos los elementos que tiene, yo no soy experto en economía, pero uno escuchando la discusión en el Parlamento, la política se hace conversando y construyendo acuerdos, y la realidad de nuestro país es muy distinta a la de otros países y nosotros tenemos capacidad para sostener esto de una mejor manera, pero no haciendo que la gente termine pagando las consecuencias de esto de la manera como se está planteando, porque vuelvo a plantear, esa situación lo único que hace es empeorar el problema, porque en los territorios va generando una sensación donde delinquir pareciera ser que es mucho más sencillo en el quehacer de la vida, que hacer un esfuerzo y buscar el camino correcto. Esta es una discusión que a lo mejor no todo el mundo la observa y por eso también le pido al gobierno y a las autoridades que tengan más calle, más presencia territorial. Si nosotros desde la oficina podemos hacer bonitos diagnósticos de que nuestras cifras mejoran, de que estamos mejor, de convencernos que somos los jaguares de Latinoamérica, etcétera, yo los invito a que vengan al Hospital El Pino un día sábado, un día viernes a las 11 de la noche y vean lo que ocurre ahí. Cuando llega un tipo de delincuentes con pistola amenazando a los funcionarios de la salud, o que vengan a los territorios a las 11 de la noche y vean cómo los fuegos artificiales no dejan dormir a las comunidades, o que vengan a ver estos rugos que son personas supuestamente en situación de calle, y digo supuestamente porque uno también entiende el contexto social, pero hoy día se están transformando en espacios para la comisión del delito, venta de drogas, robo de cables, robo de tapas de alcantarillado, de medidores de agua. Y imagínese usted si tiene menos 50 carabineros, es decir, ya tengo a 2.100 personas un carabinero. Y salgo con mis funcionarios a tratar de hacer una tarea y más encima nos agreden. Y lo que es peor aún, los tipos que nos agreden terminan con arresto domiciliario. Y lo que es peor aún, a la semana siguiente el tipo es sorprendido en la calle porque no estaba cumpliendo la medida. Entonces, después de eso, ¿qué le puedo decir yo a mi vecino que denuncie y que tengamos esperanza con todo esto que le estoy comentando? ¿Cómo le digo? ¿Cómo lo convenzo? De seguridad y también de cómo se cruza esto con la situación económica actual. Hemos conversado esta mañana con el alcalde de San Bernardo, Christopher White. Le agradecemos esta entrevista con el Diario de Cooperativa, alcalde, y que tenga un buen día. Muy buenos días, igual a ustedes, que estén bien. Gracias. Buenas, Gracias. Hasta luego. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Grave, conductor baleado al resistirse a un portonazo en Providencia.
En Independencia hubo un homicidio, se percutaron entre 20 y 25 disparos. Sobre seguridad conversamos con el alcalde de San Bernardo, Christopher White. Se había generado un ambiente de expectativa súper importante a propósito de conceptos como gobiernos de emergencia, y la verdad que lo que uno ve es un gobierno de emergencia cero. Creo que es errado pensar que porque hay menos homicidios las cosas están mejor, pero cuando usted ve que hoy día pareciera ser común que aparezcan metralletas, rifles de guerra en los territorios, granadas de mano, uno no quiere ser sensacionalista, sino más bien quiere advertir de que nosotros vamos paso a convertirnos como otros países de Latinoamérica y se han ido transformando con el crimen organizado. Pareciera ser que no hay plan, y si hay, nos gustaría conocerlos para colaborar. La premura con que se pretende tramitar el proyecto de reconstrucción indigna a la izquierda en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Hoy expone el Consejo Fiscal Autónomo, mientras el Fondo Monetario Internacional advierte la necesidad de compensaciones por la rebaja de impuestos. Otro balde de agua fría, el IMASEC de marzo, de nuevo negativo. Sobre los combustibles, Quirós dice que será todo lo posible para evitar una nueva alza el jueves. Las proyecciones se entregan solamente con el diario oficial, no podemos especular ahora públicamente sobre los precios del día de mañana. Con el ajuste que se hizo inicialmente, quedamos en un plató cercano a los precios internacionales, a pesar de que los precios han seguido subiendo y la guerra es un problema. Hoy día los precios volvieron a subir, pero estamos en un plató por haber hecho los ajustes previos que nos permiten tener, pienso, cierto grado de flexibilidad ahora. En paralelo, el gobierno ingresó sin acuerdo al Congreso el reajuste al salario mínimo. Propone un alza de 7.546 pesos. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.